Por aquí estamos, amigos, empezando esta noche con nuestro amigo Luis Cones. Bienvenido, Luis. Qué placer, hermano, qué recibimiento el que nos ha dado. Nos estamos sacando el clavo, ya hablamos previamente de por qué, pero bueno, aquí estamos para darles a ustedes todo lo mejor del contenido que trae nuestro amigo Luis Cones esta noche, porque lo prometido es deuda. Nuestro amigo Luis trae este próximo 20 de noviembre su conferencia, donde voy a tener el honor y el placer, porque creo que hay una de las cosas en la vida cuando tú no sientes que es una labor, cuando haces las cosas con pasión y cuando te sientes pleno y satisfecho de esa acción que estás realizando. Y creo que para mí la comunicación es así. Voy a tener el honor de ser el maestro de ceremonia de esta tremenda conferencia del vendedor inmigrante. Así es. ¿Qué expectativas hay, Luis? Mira, me genera mucha expectativa a mí las preguntas y lo que se ha imaginado la gente que es. Porque si bien es cierto, el vendedor inmigrante fue concebida para responder básicamente 3 interrogantes que yo rescaté de la gente que migra, ¿no? La gente que migra no sabe dónde está parada primero. Sí. Y entonces, claro, cuando tú no sabes dónde estás parado, es difícil que tú quieras aspirar o que mucho menos encuentres la ruta. Después, tampoco saben a dónde quieren ir. Sí. Porque muchos insisten en el tema económico, otros hablan de que en lo que era, ¿no? Es que yo en Venezuela, es que yo en Dominicana, es que yo en Colombia, es que yo era. Es inevitable. ¿no? Entonces, y finalmente ya la ruta para conseguir, evidentemente, no solamente una ruta, o sea, un lugar hacia dónde ir, sino cómo lograrlo. Sí. Entonces, el vendedor inmigrante nace de eso, pero la gente hoy, cuando ve el evento y cuando escucha las entrevistas, se ha inclinado más por el tema de ventas que por la inmigración. O sea, el tema de ventas ha sido el atractivo, porque dicen, pero es que yo que no era vendedor, yo que no era vendedora, me he dado cuenta que sí lo soy, que tengo un potencial tremendo. Claro. Entonces, y como tú dices, que todos los días uno amanece vendiendo. Sí. Todos los días, desde que tú te pusiste una camisa de un color y no de otra, desde que saliste y saludaste al vecino, ahí tú te estás vendiendo prácticamente como un ser humano diferenciador, que es algo que vamos a hablar hoy y que creo que es una de las bases primordiales en marketing. Lo llamamos una de las estrategias básicas para poder posicionarte tú como marca personal, como servicio, como producto. Y este hombre nos va a traer ese concepto. Ya no nos va a decir el final de la película, porque si no, no tendría sentido que ustedes asistieran este próximo 20 al evento que se va a producir acá en Nueva York, organizado por la gente de Next Level Group. Aquí atrás tienen la promo, el flyer, y pueden entrar a Eventbrite, pueden entrar a mi perfil. Una vez que culmine este live, van a entrar a mi perfil y van a ver el acceso, el link para entrar a las compras de las entradas. Háblanos de esa diferenciación. Ya hablamos de que el inmigrante llega y tiene que pasarse el switch lo más pronto posible. Aquí en los Estados Unidos se habla de que es un año aproximadamente ese tiempo de lo que llamamos el luto, ¿no? Porque viene toda la reflexión de que yo era, que tuve que engavetar los títulos, que tengo que hacer lo que me salga a hacer en construcción, en lo que salga, y después ir posicionándote y no quedarte anclado allí para lograr tu objetivo. Sí, fíjate, hay algo muy interesante, y es que hay muchas cosas que pasan en el interín, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que me ha tocado hacer esto, me ha tocado hacer lo otro. Y yo creo que el problema no es lo que te ha tocado hacer. No es la actividad física o de desgaste mental que estés haciendo. Sí. El problema no es ni siquiera que antes hacías una cosa y ahora haces otra. El tema es no saber hasta cuándo vas a estar haciendo eso. Exacto. Y entonces eso es parte de lo que uno tiene que ir definiendo, Reinaldo, porque una de las cosas, y hay sociedades como la venezolana, por ejemplo, que está aprendiendo a ser migrante. Sí. Naturalmente. Nunca habíamos no éramos, más bien recibíamos. Entonces, claro, nuestra manera de pensar es distinta. Éramos turistas, conocíamos parte del mundo, nos gustaban ciertos lugares. Entonces, claro, se está creando la cultura. Entonces, creo que el punto clave aquí es definir hasta cuándo voy a hacer esta actividad, llámese construcción, llámese conductores de Uber, llámese housekeeping, o sea, hasta cuándo yo voy a hacer eso, porque si tú no fijas una fecha, este país tiene, te envuelve, claro, en lo que llaman el sistema, te absorbe, y que veo que también es
Es una decisión, pero termina absorbiéndote. Entonces, creo que allí está la clave. La clave la veo en eso. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Claro, pero tienes que tener un mapa una ruta, ¿no? Sí. Un mapa de acción definido de acuerdo a tus fortalezas, porque hay muchas personas que no se conocen. Incluso vienes de otro país siendo un profesional, un ingeniero, que no sabías las capacidades que tenías hasta que las tuviste que poner en práctica en este país. Sí. Porque lamentablemente uno a veces se lleva los trancazos, como decimos en Venezuela, y te hacen reaccionar y despertar y decía, wow, yo no sabía que yo tenía capacidad de hacer esto. Pero si no tienes un plan de acción, una ruta definida y le pones fecha, como tú dices, te vas a quedar allí, porque mientras veas el dinero, vas pagando tus biles, viene el otro, y cuando tú vas a salir, o sea, inyectarle a la pasión por lo menos un granito de arena, ¿no? Y hay un elemento que para mí es vital, y es encontrar eso que te hace único. Sí. Diferenciador. Claro, y es el elemento diferenciador. Todos, Reinaldo, tenemos un talento. El problema es que no lo hemos descubierto, sí, no lo hemos explotado. Entonces creo que un elemento que juega un papel determinante aquí es dedicarse a buscar ese talento. Sí, sí. Y dedicarse a buscar ese talento implica ponerse enfrente del espejo y hacerse preguntas que uno no está acostumbrado a hacerse. Incómodas. Sí, incómodas, desagradables, que bueno, al principio te generan esa sensación de ¿qué estoy haciendo? Mejor me dedico a trabajar. Sí. Pero después comienzas a entender que mientras tú recuerdes en qué te diferenciabas en el colegio, en qué te destacabas. Mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero electricista de profesión, pero cuando yo comencé a hacerme esas preguntas me di cuenta que cuáles eran mis fortalezas. Yo me daba cuenta que comunicándome, que era algo que no estudié, yo era espontáneo, social, pero me salía el tema de la comunicación, claro. Quería comunicar, no solamente que me salía, sino que además quería hacerlo. Claro. Después me manejaba muy bien en las relaciones, a un punto que llegué a liderar grupos de centros de estudiantes en la universidad. Entonces me gustaba ese tema de liderazgo, de exposición, de la influencia en el grupo, de la influencia en los demás, y entonces comenzaba a conectar, oye, yo soy bueno vendiendo ideas. Claro. Que en ese momento no tenía la conceptualización de que era una venta, pero yo decía, yo soy bueno influyendo en las personas. Claro. Entonces cuando te das cuenta de eso, explotas algo que se convierte inclusive en tu forma de vivir, pero antes en tu pasión. Entonces yo creo que cuando tú encuentras algo que te quite el sueño, ya después va a ser mucho más fácil convertirlo en una actividad económica. Sí, por supuesto. Está allí, yo creo que radica el éxito de cualquier persona en conocerse. Sí. Y no parecerse porque tendemos mucho también de que me gusta como es fulano, por lo menos en las redes sociales eso se ve mucho, que hay muchos clones, ¿no? Que la gente no busca la originalidad, no busca la diferenciación, sino que bueno, yo quiero ser así, porque fulano es así, porque en el caso mío de las comunicaciones, no, Bebión es así, Cala es así, el otro es así, entonces yo quiero parecerme a, y resulta que yo tengo un potencial diferenciador completamente explotable, porque como yo le digo a mis alumnos, todos tenemos una huella digital distinta. ¿Por qué comunicarse igual que otro? Y tú has dicho algo fundamental, queremos parecernos a y no nos dedicamos a conocernos. Sí. Perseguimos a veces falsas expectativas y creemos que si hacemos lo que el otro hizo nos va a funcionar a nosotros. Sí. O sea, en vez de dedicarle tiempo más bien a ver qué es lo que nos hace único. No, y que te sirva como fuente de inspiración, porque no lo estoy banalizando, claro, ni satanizando, ¿no? De que tú veas algo y te inspire, pero es la palabra inspirar, que tú puedas tomar esa arcilla y moldearla, sacarle un pedacito, moldearla a tu manera, no tal cual como le quitaste ese pedacito, lo vas a implementar en tu estrategia, ¿no? Y fíjate algo, el benchmarking, por ejemplo, que es un concepto del marketing que existe hace muchos años, se trata precisamente de eso. Una empresa que ve que otra empresa está haciendo algo bueno, busca la manera de adaptarlo a su estructura, busca la manera de incorporarlo, pero jamás lo hace igual. Claro, porque tampoco tiene los mismos recursos. Claro, no es la misma organización, no tiene el mismo plan de medios, no tiene el clima organizacional, la gente, el recurso humano. Hablando de eso, Luis, hay algo que me llama la atención, que lo vamos a tocar en la conferencia, que es la cultura, o sea, lo que es la comparación de las ventas versus la cultura, las estrategias versus la cultura, porque muchas veces uno quiere implementar cosas. A mí me tocó aquí cuando llegué, creo que Dani en esos días estuvo por allí también en la Casa de la Cultura Venezolana, y empecé con los primeros workshops y yo me encontraba con un choque comunicacional, porque yo creo que lo de la cultura, el choque más fuerte es la parte comunicacional. Sí. Otras cosas tú puedes pasarlas por alto porque son corporativas, organizacionales, de estructuras, de normativas, de procedimientos, pero el choque comunicacional acá, cuando uno llega, que te encuentras con gente de Ecuador, de Dominicana,
Dominicana, de Perú, de Bolivia, bueno, y con los americanos te encuentras te das como un choque muy fuerte, ¿no? En ese aspecto de las ventas, cómo enfocar una persona que esté especializada en ventas una estrategia diferenciadora para cada cultura. Cada cultura se comunica diferente. Sí, yo creo mucho en el estudio cultural. De hecho, yo tuve la oportunidad, cuando se me presentó la oportunidad de hacer ventas dentro de Siemens para otros países en Latinoamérica, lo primero que yo le pedí a la organización fue estudiar cultura de los países, ¿no? Cultura latinoamericana en esa oportunidad. Y cuando tú estudias cultura latinoamericana te das cuenta de que tenemos el mismo idioma, con siempre slams diferentes, palabras distintas, pero tenemos el mismo idioma en principio, pero no lo utilizamos de la misma manera. A veces nos entendemos más con alguien de otro idioma que con alguien que hable el mismo idioma. Entonces, partimos de una base fundamental que es el idioma, ¿no? En ese estudio yo entendí que, por ejemplo, la cultura venezolana, de manera paradójica, se parece mucho más a la cultura brasileña. Sí. Y habla un idioma distinto. Sí. Entonces estamos hablando de capas diferentes. O sea, no porque compartamos un continente o algunas fronteras y un lenguaje somos iguales, por el contrario, ¿no? Entonces yo le invito siempre a los vendedores que lo primero que hay que hacer es hacer una investigación de a quién uno se le quiere dirigir. De tu interlocutor, exacto. Y esa investigación implica que tú te adaptes a ellos y no que el cliente se adapte a ti. Que es el graso error que cometen muchos vendedores. Y ahí está el punto. Y chocan, pero y siguen chocando. Sí. Porque no creen que ellos son los que están equivocados. Yo siempre le digo a mis alumnos lo mismo. Cuando tú vas a presentar una maestría de ceremonias, una animación, tú tienes que conocer. Bueno, Dani, yo le pedí el perfil de los conferencistas que van a estar con nosotros, porque de alguna manera tú también tienes que tener ese tino, esa delicadeza de conocer los detalles de esa cultura, porque quizás sin quererlo podemos caer en herir susceptibilidades y eso después no se puede, esa agua regada es difícil de retomar. En un error gramatical o lingüístico podemos insultar incluso a una determinada comunidad y eso es lo peor que nosotros podemos hacer, sobre todo nosotros que vivimos en este mundo de las comunicaciones, ¿no? Yo me cuido muchísimo de eso y estoy tratando a la medida del tiempo de tener el acento más neutro posible, aunque no existe el acento neutro, tratar de hacerlo lo más profesional posible para no incurrir en eso. Y es importante mantenerlo sin llegar a imitar de manera directa otras culturas. Es importante ser lo más neutro posible. Sí. Es decir, evitar el coloquialismo. Es correcto. Y lo que a veces no se dan cuenta los venezolanos, y eso es algo que nos permitimos decir, es que primero tenemos un acento muy marcado, que es algo que entre los venezolanos dicen, no, pero es que nosotros no tenemos acento. Sí. Tenemos un acento muy marcado y tenemos una cultura que es muy sectaria. Es decir, es una cultura muy cerrada. Sí. Por más abierto que nos digamos, ponte a pensar qué tan abierto eres con otras culturas. Entonces, claro, partiendo de esa realidad y comparando una sociedad que es la nuestra, imagínate cómo será entonces incorporar diferentes criterios, diferentes maneras de pensar de las otras culturas que se suman a esto. Entonces sí, estudien la cultura antes de pretender ofrecer un producto o servicio. El producto o servicio es el mismo, pero la manera en que lo vas a presentar tiene que ser distinta. Por supuesto, tiene que ser totalmente distinta. Háblanos un poquito de las personas que no asistieron a vender en un estilo de vida, de lo de el padre adulto niño, esa me llamó muchísimo la atención porque en realidad nosotros tenemos esos elementos, ¿no? Sí. El padre adulto del niño, lo que llamamos el análisis transaccional en psicología, que tiene que tomar en cuenta un vendedor, porque tiene que conocerse también a nivel profesional, en qué está fallando. Sí. En que está siendo más eficaz, ¿no? El padre adulto y niño, recuerdo que cuando estuvimos la última vez con Carlos Fraga en uno de sus programas, él se reía mucho porque decía, wow, yo estudié esto y el análisis transaccional data de los años 50. Y yo le decía, sí, porque una de las cosas que está pasando es que con las redes sociales, con la tecnología, con la evolución, se nos olvida a veces lo clásico. Sí. Entonces la gente ahora solamente quiere enviar un WhatsApp y nos llama por teléfono. En algo tan importante como es un negocio. Y eso es básico. Es básico, hermano. Cuando yo se acaban las redes sociales, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Entonces yo veo a los vendedores solamente utilizando el DM del Instagram o utilizando el WhatsApp. Y yo digo, espérate un momentito, ¿por qué no lo llamas por teléfono? ¿Qué te cuesta levantar el teléfono 2-3 minutos y concretar algo que es tan sencillo? Y en las organizaciones pasa lo mismo, no tanto con las redes sociales, pero con los correos electrónicos. Si yo estoy al lado tuyo, comparto un cubículo y entonces te envío un correo electrónico
Antes de decirte, Rey, mira, ¿será que me envías el informe que te estoy pidiendo? Entonces, es un tema que pica y se extiende. No podemos olvidar lo clásico. Pero hablando del padre, adulto y niño, que es ese análisis transaccional, yo creo que nosotros tenemos varias voces internas. Y eso nos pasa a todos. Y eso lo vimos en la conferencia, pero hay mucha gente que está viendo lo que no asistieron, se lo perdieron. Y por eso es que vale la pena y que vayan a esta. Y que vayan a esta, porque vamos también a retomar parte de lo que estamos viendo ahí. Sí, de ambas cuentas, para ir respondiendo sus mensajes y sus comentarios. Sí, ya los vamos a leer porque está nuestra asistente espectacular, Dani, por acá, que nos va a leer los mensajes. Qué tremendo asistente nos está acompañando aquí. Entonces, fíjate, una de las cosas importantes es que dentro de nosotros hay voces. Y usualmente se seccionaban el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? Pero más allá de eso, el análisis transaccional en psicología describió a 3 personas principales: un padre, un adulto y un niño, cada uno con diferentes inclinaciones y maneras de pensar. El niño, por ejemplo, es extremadamente espontáneo, y entonces el niño se atreve, el niño es rebelde, el niño grita, el niño no mide consecuencias, sino es auténtico y dice yo quiero. Y entonces cuando tú trasladas eso a los adultos, es el adulto que dice el que me quiera como soy, por ejemplo, ¿no? A veces hasta malcriado, ¿no? Malcriado, ¿no? Después vemos que aparece un adulto que es una persona extremadamente lógica, y la lógica es buena porque en los negocios, por ejemplo, conviene ser lógico, porque si no te cuadra el negocio, lo mejor es que no lo hagas. Pero no podemos llegar a ser demasiado lógicos en las relaciones interpersonales, porque los que están buscando pareja y uno lo tiene, jamás van a conseguir una pareja si son demasiado lógicos. Si buscan nada más, se pierde el humano. Y después aparece un padre que es una persona que suele malcriarte en momentos determinados, y te dice tú te lo mereces cuando no te lo mereces. O termina siendo una persona demasiado crítica, ¿no? Demasiado castigador, ¿no? Demasiado castigador. Entonces el padre tiene efectivamente esos dos matices: el matiz del ser una persona malcriada, o el ser una persona más bien castigadora. Malcriadora o castigadora. Tenemos comentarios que por acá vamos a permitir leerlos. Por aquí están. Por acá, Dani. Primero vamos a ver cuántas personas se están colocando por allí. Bájalos. Le das así, le bajas. Porque aquí tenemos las personas que Fluffy Gloffy, mi hija, Osvaldo Berbecid de Costa Rica, Moisés Juárez, Bian está por allí, Pérez Dugleni, Hamilton Santos, Beatriz Pinto, Margelin Decones, tu esposa, te está cuidando, Elizabeth Imaya, gracias, mi esposa también está por allí conectada, Ángel Discursivo desde Argentina, Negris Mía, y FB Santos, vamos a ver, Orlando Quisime, Stefani, ¿quién más? W Technology de Florida, acuesta el celular y ya. Orlando, acuesten el celular y ya. Next Level Group, debe ser que alguien estaba preguntando, así pueden ver los expositores bien. Ya tengo tortícolis cuando vienes a Orlando. Saludos, excelente trabajo desde Orlando. Muchos saludos por acá también, que estamos transmitiendo de manera simultánea. ¿Quién? Manuel Díaz de Venezuela. Estamos transmitiendo de manera simultánea desde la cuenta de Reinaldo y desde la cuenta de Luis Cones, y tenemos mucha gente conectada. Vamos a ir respondiendo sus interrogantes. Gracias por estar ahí en sintonía. Cuando vienes a Chile 2020, lo decíamos ayer, estamos definiendo si va a ser marzo o va a ser mayo, pero estaremos por allá, Chile, Argentina. Todo es un negocio. Mayra nos dice todo es un negocio. Parte de una conversación interna que tuvimos ayer, que ella nos decía, esto fue interesante, Mayra nos decía que en algún momento escuchó que todo era un negocio, y eso le impactó demasiado. Entonces decía, no puede ser, porque no es una negociación, o es una negociación. Mejor dicho, la palabra negociación. Y resulta, ya la vamos a atender esa pregunta. Y resulta que cuando fue a venderles un estilo de vida, se dio cuenta que sí. Lo que pasa es que la negociación no es solamente para obtener un propósito económico, sino también para obtener satisfacción, alegría, felicidad, etc. No, y hay que desmitificar un poco ese concepto de negociación, porque incluso la palabra vendedor es satanizada. Sí, claro. Los primeros conceptos que tú encuentras de vender son negativos. Y hablan de cosas que no necesariamente son así. Sí. Dani, por allá, tiene comentarios, preguntas. Bienestar Nueva York, que es
es Isabel Chirinos también. Isabel. Bella, mi amiga, besos. Está preguntando por ahí. Me cuesta mucho hacer llamadas, aunque reconozco el poder de la llamada. Sí. En la llamada telefónica no debe morir. No, jamás. Cuidado con eso. Entiendo que ahorita es más fácil mandar una nota de voz en un WhatsApp, escribir, porque está la excusa de que, pero si la persona está ocupada me responde cuando puede. Es cierto. Pero también es cierto que tú puedes resolver de manera más rápido levantando el teléfono 2 minutos a esperar que la persona te conteste y a ver qué sucede. Entonces, si te cuesta llamar, yo lo que te invito es que diseñes un mini plan. Sencillo. Primero, yo tengo como regla de oro cada vez que levanto el teléfono para dirigirme a un cliente, tener un pedazo de la última conversación que tuve con esa persona que no tenga nada que ver con el negocio. O sea, jamás comienzo hablando de negocio. Jamás. Es una regla que yo tengo. Y debería ser generalizada. Así es, porque tú vas a llamar a tu pareja y no vas de una vez a pedirle directo, por ejemplo, a recordarle si te tiene que ir a comprar algo al supermercado o si dejó la hornilla prendida. Es decir, tú tienes un protocolo para eso. ¿Por qué no llevarlo a los clientes? Entonces, un precoito. Definitivamente. Y ahí está el primer punto. El primer punto es el precoito. Después hay una segunda fase de la llamada que yo digo, diseña una estructura. Sí. Entonces la estructura es conectarte con algo que no tenga nada que ver con el negocio. 2, como el cine, es presentación de la trama, desarrollo de la trama y desenlace. Sí. Presentación de la trama basada en lo que tú quieres conversar con esa persona, desarrollo, déjalo hablar, en el desarrollo deja hablar a la persona y que sea el cliente el que se exprese, y después el cierre, es decir, algo tienes que sacar de la llamada, no necesariamente una venta. A veces es una posible reunión a posteriori. Pero también yo lo que le pudiera aconsejar a la amiga es estudiarse un poco antes de hacer estos pasos que tiene Luis muy atinado, de estudiarte por qué está ocurriendo eso en tu psiquis. ¿Por qué tú te niegas a hacer una llamada? Porque de ahí tenemos que empezar también. ¿Tienes problemas de comunicación? ¿Crees que necesitas un apoyo, una mentoría en oratoria, en comunicación? Porque de repente estamos hablando de todos estos datos técnicos, que son más técnicos que otra cosa, de la estrategia que tú puedes tener a nivel comunicacional, pero resulta que tú tienes miedo escénico para comunicarte. Entonces tienes que estudiarte un poco. Yo sé que tú estás en el área de salud y nos conocimos creo que en el Queen Chamber, en la última conferencia de la gente de Liliana, y creo que necesitas descubrir o redescubrirte un poco a nivel estratégico de por qué te están pidiendo comunicarte vía telefónica, porque tú vas a tomar tu método con esto que te está dictando de aquí de manera muy gentil Luis, pero también tienes que descubrir cuál es tu fortaleza y tu debilidad con respecto a esa comunicación, cómo la estás mentalizando en tu mapa mental, ¿ok? Estoy de acuerdo, muy bueno el tema. Por acá sigo leyendo comentarios, Reinaldo. Saludos de Omaira Jiménez. Saludos, Omaira Jiménez. Dice que también hace una pregunta. Viva la FORI. Pero Omaira Jiménez dice que para allá voy de cabeza. Que gire el celular, porfa, dice. No me la he peinado. No, porque están diciendo que giren el celular. Ella dice que no entendía eso de que todo fuese un negocio, pero que ahora ya lo tiene súper claro. Y ella pregunta, ¿por qué te apasiona esto de las ventas? ¿Por qué te apasiona, wow? ¿Por qué me apasiona vender? Me tocaron la tecla más sensible. Las teclas de final, piano. La venta para mí es un estilo de vida, es una forma de ser. Yo, al igual que muchos vendedores, pasé por situaciones en las que veía la venta como una actividad económica. Es decir, decía, esto me genera dinero, me encanta porque puedo tener un estatus de vida que antes no tenía, pero resulta que no me dormía tan a gusto. Sentía que lo que estaba haciendo no tenía como razón de ser. Estaba en un mismo círculo ahí. Sí, porque sí, generabas más dinero y tal, pero cuando tú no estás preparado inclusive para recibir ese dinero, se puede ir, se puede ir como llegó. Entonces la venta para mí es una forma de ser. Cuando tú entiendes que la venta la puedes llevar a distintos ámbitos de la vida, cuando la venta la puedes utilizar para tener una mejor relación con tu pareja, para poder influir de manera positiva en tus hijos, y no es el cuento de esto se hace así, punto, que genera una situación de rechazo como a lo mejor nos criaban a nosotros, de liderazgo autoritario, ¿no? Sin duda, sino más bien darle la oportunidad de que se exprese, porque en el mundo donde vivimos hoy rechazamos el autoritarismo, rechazamos la imposición. De plano. Entonces
¿qué tal si le vamos enseñando a nuestros hijos a negociar? Y eso tiene que ver con la venta. Por eso es que para mí es un estilo de vida, es una forma de ser. Claro, ¿no? Y aparte tú desde muy pequeño lo estás haciendo. Sí. Pero ¿cómo podemos desatanizar ese concepto que te estaba hablando previamente de las ventas? Porque mucha gente decía, bueno, este se metió a vendedor porque no sabía hacer más nada. Sí. Y resulta que actualmente las ventas se han convertido casi que aquí en los Estados Unidos las ventas es creo que el 80% del De hecho, fíjate esto, las estadísticas de las ventas son sorprendentes. Compiten con 3 carreras o 3 profesiones, actividades comerciales que son extremadamente lucrativas. Uno, compite con la gente que trabaja en actividades extra fuera del globo terráqueo, o sea, hablamos de la NASA, por ejemplo. Imagínate. Compite con gente que trabaja en actividades ilícitas, que también es un negocio que se mueve muy bien. Compite con actividades económicas como el petróleo, o sea, el sector energético, en líneas generales. Siempre hay alto y bajo, dependiendo del nivel donde estés, pero es una actividad muy lucrativa, sin duda es una actividad muy lucrativa. Ahora, ¿cómo desatanizarla? Yo creo que lo importante es que entiendas que el buen vendedor es el que te da la oportunidad a ti como cliente de escoger, pero antes de escoger es de escucharte, conectarte. Humanizar las ventas, lo que llamábamos humanizar las ventas. Y fíjate, los vendedores tenemos un rol importante que a veces no entendemos. Cuando uno va a una reunión con un cliente, uno más que irle a vender un producto, puede ser esa persona que le dé esa palmada en la espalda, ese apoyo, ese apretón de manos que la persona está esperando y que le puede hasta cambiar la vida. Claro. Entonces yo siento que la manera de desatanizar eso es entender que más que el cliente ser un número, como en algún momento a muchos de los que trabajamos en venta nos dijeron, el cliente es un ser humano. De ahí parte todo. Cuando tú desmontes ese concepto que se tiene del cliente, de que es el bolsillo, y cuando el cliente no cierra contigo, entonces no sirve, el cliente es malo. Entonces allí es donde nosotros tenemos que empezar. A mí me gustó mucho la anécdota que contaste, no sé si se llama la persona que te enseñó el salón, que tú decías Jairo, que el vendedor no es el que cierra. Resulta que tú te llevaste el buen recuerdo de Jairo, que fue la persona que amablemente te llevó al local. Y cuenta un poquito esa anécdota, que es interesante verla desde el punto de vista metafórico, ¿no? De lo que tú te vas explicando. En nuestro último viaje a México, con la presentación del arte de vender, que estuvimos por allá en la ciudad de Querétaro, una ciudad poco conocida pero industrialmente muy grande en México, y que está entre las primeras ciudades porque está en el centro del país. Tuvimos la oportunidad de hacer el evento en un hotel, algo muy típico. La persona que nos recibe fue una persona muy cortés, muy amable en la manera de organizar el salón y tal. Lo cierto del caso es que después que organizamos el salón como nosotros se lo habíamos sugerido y como sentimos que le llega de manera más directa la información a las personas, este caballero se acerca a mí y entonces de una manera muy, entre la pena pero también siendo directo, me dice, tú eres el que escribe, tú eres el señor que tiene un libro que habla de la venta, estilo de vida. Y yo le dije sí. Y entonces me dijo, uy, yo quiero ese libro, yo lo quiero tener. Entonces a mí me hizo mucho ruido porque eran los minutos antes de entrar y esos minutos para mí son muy importantes. De concentración. Sí, exacto. Porque yo respeto mucho la audiencia y a veces nos toca estar con públicos inmensos, o a veces nos toca estar solamente con una persona. Y cuando nos toca estar enfrente de una persona, esa persona merece el mismo respeto que miles de personas. Entonces, claro, era el momento en el que yo le decía, luego hablamos y tal. Pero Jairo hizo que entrara en mi subconsciente y como yo lo decía en ese fragmento de lo que conté en el Instagram, en ese fragmento de video, Jairo para mí se convirtió en el hotel. Él trabaja para un hotel, él se encarga de organizar la sala, él no fue el que vendió la sala, o sea, él no cerró ese negocio, pero para mí es el vendedor. Entonces ahí es cuando yo he concluido que los buenos vendedores somos capaces hasta de vender el producto de otro. Salimos de un restaurante y lo recomendamos, de un hotel lo recomendamos y no nos estamos ganando nada allí. Y no ganamos nada, no nos dan ningún incentivo. Es que el ser humano tiende a pagar los favores, eso es lo que pasa. Cuando te sientes bien atendido, tú quieres de alguna manera retribuir y tú dices, voy a recomendarle gente para que eso que me pasó a mí se lo pase a otro, pero que ellos ganen también con eso, ¿no? Y ese efecto de reciprocidad que hablas, que es un efecto psicológico, es fundamental en las ventas. Y por eso es que el vendedor, cuando de verdad quiere dejar huella y convertirse en alguien realmente importante en este mundo, tiene que dar mucho.
y dar mucho es, bueno, hacer concesiones, estructurar su tiempo, pero también ayudar al cliente realmente. A veces no se obtiene un negocio, pero se obtiene una referencia y se obtiene un contacto que hubiese costado mucho dinero de otra manera. De hecho, tú vas a un restaurante y tú dices que ya has ido varias veces y tú dices, yo quiero que me atienda aquí el mesonero, aquel, no importa, no hay mesa en ese sector, no, yo espero, no se preocupe, yo espero que me atienda él. Y el restaurante es el mismo, la comida es la misma, el ambiente es el mismo, las sillas, todo es igual. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como seres humanos buscamos que nos atiendan bien y los vendedores no han entendido en muchas ocasiones esto. Y buscar precisamente a través de la comunicación, que es mi especialidad, de que tú no estés acá como vendedor y el cliente aquí, sino que en muchas ocasiones el cliente puede estar por acá para que él también se sienta de que está ganando terreno y equilibrar un poco esa balanza. Pero cuando tú estás acá y ves el cliente aquí, que es el que te va a generar recursos, ya empezamos a perder. La comunicación es primordial, tiene que ser estratégica, pero que tiene que ser bien auténtica. No es que tú vas a montar un discurso como montaban en esa vieja escuela los charlatanes vendedores, que por eso es que también se ganó mala fama la venta, de que te embaucaban en un negocio malo a como de lugar, porque el mismo director de ventas te decía, usted vende porque vende, no me llegue aquí sin una venta. Entonces te hacía de todas las herramientas buenas y malas para poder vender. Eso pasó, ya la estrategia es otra cosa. Y cuando hablas de nuevas estrategias, yo me voy a la estrategia que para mí tiene mejor resultado, que es la estrategia que comienza por el vendedor. Es decir, cuando hablabas de esa diferencia que se establece, de esa diferencia de yo veo al cliente muy arriba, yo lo veo o lo quiero ver muy abajo, creo que una de las cosas importantísimas es tener en cuenta que comienza por venderse la idea a uno. Primero, si uno quiere vender un producto, si uno quiere vender un servicio, ¿qué tal si primero lo compra usted? ¿Qué tal si de verdad se conecta realmente con lo que está vendiendo? Porque a mí me ha tocado vender, Reinaldo, cosas que en principio yo... No estás tan convencido. Sí, yo veía que a lo mejor no iban a agregar valor, pero también aprendí que yo no soy el único cliente. Sí. Entonces es una línea delgada entre entender que tienes que creer en lo que vendes, pero también tienes que entender que el hecho de que a ti no te guste no quiere decir que a lo mejor no le guste. Hay un mercado muy amplio. Así es. Hay un mercado muy amplio. Y por lo menos acá en esta cultura el mercado es tan amplio que tú puedes adaptar el producto. Yo creo que aquí el que no venda es porque no quiere hacerlo. Sí. Porque tú tienes opciones, miles de opciones para poder llegar de manera estratégica, y sobre todo ahorita con las redes sociales tú puedes vender lo que tú quieras, y como dice Luis, al precio que quieras y en el momento que tú quieras. Vamos a seguir leyendo mensajitos. Mira, tenemos mensajes por acá. Por tiempo y que nos vamos. Amistad comercial, dicen por aquí. La buena fama es muy importante. Y hablo mucho y siento corto a la gente. Siente que corta a la gente. Siente que habla mucho y luego llega un punto donde más bien corta a la gente. Ok. Eso lo escribe @bienestar Nueva York. en Guay. Ok. Mira esto. Atropellar una conversación. Estamos acá al lado del experto de la comunicación. Es decir, intentar adivinar lo que el cliente o la persona, el interlocutor tú tienes. Esta es similar, es tal cual, a ponerle la mano en la boca a la persona. Es decir, cuando Reinaldo está hablando de algo que le apasiona y yo termino la idea de Reinaldo y me monto encima de lo que le está diciendo, es similar a ponerle la mano en la boca. Sí. Entonces, atropellar es peligroso. Es preferible la escucha activa. Sí. Escuchar. Mira, y siempre hay un momento para hablar. Sí, claro. Lo que pasa es que el ser humano, perdón que te interrumpa, Luis, y viene al lugar lo que yo voy a complementar, estamos preparados para escuchar y para contestar. Entonces no analizamos, no internalizamos. Y recuerden los vendedores y todo aquel que quiera llegar a vender su producto, su idea, su servicio, su marca personal, tenemos que con esa escucha activa empezar a crear un mapa de tu prospecto. Porque ¿cómo tú vas a conocer a una persona en un networking si llegas y le entregas una tarjeta y le dices, yo soy Reinaldo Mojica, soy mentor en comunicación y asesor comunicacional, mis tarifas son tanto, me puedes contactar online, te lo hago presencial? Si tú ni siquiera conoces a esa persona, entonces los procesos de networking, viene al lugar lo que estamos comentando, tienen que ser para interactuar. Tú ahí no vas a vender. Es mentira que una persona vaya a un networking que también va a entregarte una tarjeta y te va a comprar de una vez tu producto o servicio, si él está en lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es producir esa sinergia comunicacional de hacerte empático, de hacerte agradable, de saber qué es lo que se está moviendo en el mercado, de escuchar a tus posibles prospectos y no invadir, porque a nadie le gusta. Cuando la gente le van a tocar el bolsillo, ¿qué es lo que hacen?
Rechazo. Y te digo tocar el bolsillo porque prácticamente eso es lo que sentimos cuando nos abordan con una tarjeta, con un producto tan invasivo, ¿no? Entonces es bueno ser prudente, tener la escucha activa completamente en los 5 sentidos, porque no solamente escuchamos con los oídos. Recuerden que el lenguaje corporal, los microgestos faciales, tu corporalidad te hace también sentir. Cuando tú te le acercas a una persona, invade su espacio personal y esa persona se aleja, se pone los brazos cruzados, pone un pie hacia atrás, ya amigo, usted perdió unos momentos importantísimos para tener un contacto, para hacer ese contacto más cercano y abrir canales. Recuerden que tenemos que analizar todo eso. Es muy importante analizar, no solamente escuchar, sino escuchar con los 5 sentidos, que es la parte kinestésica y corporal, que podemos hablar más adelante de eso. Y hablabas de la parte kinestésica y me remontas a la programación neurolingüística, y hoy lo hablaba. Excelente, para los vendedores es una herramienta fantástica. Hoy lo hablaba con un comunicador de un medio muy importante acá en la ciudad, a la cual fuimos a una entrevista, y entonces me decía, yo estudié el tema de la programación neurolingüística hace unos años atrás, y la certificación implicaba un proceso largo, ¿no?, de evaluación, de conocimiento, etcétera. Y claro, él le llamaba la atención cómo se ha desvirtuado y cómo en estos tiempos consigues unas certificaciones demasiado fugaces, express, ¿no? Sí. Pero lo interesante es que no ha desaparecido, por el contrario, se ha fortalecido la programación neurolingüística. Es una estructura que es muy sencilla cuando la comprendes en todo su espectro, porque te estás dando cuenta que esa primero parte de los sentidos y tiene que ver con una coordinación del pensamiento con la palabra y acción. Entonces cuando tú logras articular esos 3 elementos, definitivamente vas a tener una mayor fluidez en todo lo que te pasa. Sí, no solo en las ventas, no, para todo, a nivel general, porque ya tú te vas a dar cuenta si te están mintiendo, si están inventando algo que te van a decir, si están recordando algo cierto o si están recordando algo que están inventando, porque hacia donde tú lances tu mirada estás buscando precisamente eso. Entonces cuando conozcamos la PNL, y los vendedores que están por acá y todo aquel que quiera conocer más de la PNL, no saben de lo que se están perdiendo si no lo han hecho, porque esta es una herramienta valiosísima para cualquier persona. Yo creo que ya vamos a ir cerrando porque ya la hora creo que se nos está llegando al tope, pero vamos a hacer unos comentarios finales por acá y vamos a hablarles a ustedes también. Vamos a por aquí, ¿qué tenemos? Por aquí hacían una pregunta que decían que de acuerdo, dice, sin duda los métodos tradicionales han cambiado, han evolucionado, pero ¿crees, Luis, tú que ahora vender es más fácil a través de estas plataformas tecnológicas? Buena pregunta, por acá saludar, barixa.miguelp, saludos. ¿Vender es más fácil o más difícil a través de las plataformas? Primero, la plataforma no reemplaza ninguna otra. No debería. O no debería, sí. Eso es como cuando nace la televisión y pensaban que la radio iba a desaparecer. Eso es como cuando ahora viene la televisión digital y la televisión en streaming, y entonces se piensa que los otros medios van a desaparecer. Yo siento que si se reinventan, cada quien tendría su espacio. Ahora bien, ¿es más fácil vender en estos tiempos? Bueno, cuando nació el Instagram o cuando nacieron las redes sociales, si nos remontamos a Facebook, por ejemplo, para no ir tan lejos atrás, a lo mejor al principio era más sencillo vender, o digamos, te generaba más ventas porque era nuevo, ¿no? Entonces a lo mejor simplemente con poner un flyer, la gente salía corriendo, levantaba teléfono, la innovación, comprar, clic. Pero ahorita no es así, porque tener un catálogo digital no te va a facilitar tus ventas, te la va a empeorar, porque si tu imagen digital no es coherente con lo que tú estás comunicando, vas a tener una muy mala referencia en el mercado. Y después está el tema de que las mismas plataformas, que por ejemplo en el caso de YouTube, hace 5 años, por ejemplo, 1 millón de vistas en un video que pudiera subir alguien que está en su casa batiendo una torta de una manera diferente, innovadora, creativa, que tiene un talento y me parece genial, podía llegar a ganar hasta $30,000 por un video que tuviese 1 millón de vistas. Hace 2 años, esa misma persona que hace 1 millón de vistas llegaba a ganar cerca de $1,400. Y hoy no gana más de $400 por 1 millón de reproducciones. O sea, ahí te dice un poco cómo el canal
se ha saturado. Claro. Y cada vez más contenido. Hay más contenido, hay más opciones, más diversidad. Entonces yo siento que para mí no es que sea más fácil o más difícil a través de las redes sociales, sino que lo veo como un canal más. Sí. Que si se explota, como se pudiera explotar el teléfono, como se pudiera explotar la presencialidad, como que se pudiera explotar el relacionamiento, sí. Créeme que va a ser fantástico. Y bueno, ahí es cuando se habla del famoso transmedia, ¿no? El transmedia de la venta, que es poder atender la venta de diferentes niveles, el canal digital, el canal presencial, el canal telefónico. Claro, y hay otra vertiente más bien negativa, que ahora el cliente tiene mayores fuentes de información. Ya tú no puedes llegar al cliente a engañarlo con unos datos falsos o no tan confiables, ¿entiendes? Entonces, en anteriores épocas, tú podías llegarle con un discurso preparado y la persona no tenía mucho para dónde escoger, pero actualmente con un clic verifican si lo que tú estás diciendo es verdad, si no existe otro producto comparativo con lo que tú estás vendiendo, si los beneficios que tú le estás ofreciendo son falsos. Sí. Entonces, no crean que toda la tecnología trae positivismo, también nos trae cuestiones que tenemos que analizar al momento de nosotros plantear una estrategia comunicacional a través de las redes. Hay gente que no utiliza redes sociales. Por ejemplo. Sí, y que está negada por X razón. Estamos en un momento donde no podemos perder lo clásico, no podemos perder lo básico tampoco. Pero innovar. Pero hay que innovar y hay que atreverse. Diferenciarse. Y sobre todo cuando tienes a tanta gente haciendo lo mismo, volvemos al principio de la conversación, es fundamental que tú busques maneras distintas de hacer y de llegar a los clientes, de conectar. Y ponerte en vitrina. Sí. Si no te pones en vitrina, si estás esperando el tiempo perfecto de que todo tiene que estar Mercurio donde está y Júpiter, eso no va a ocurrir, amigo. Esos momentos no ocurren, esa magia no va a existir. Lamentablemente nos damos cuenta después que cumplimos ciertos años y nos damos muchos tropiezos en la vida, pero el momento ideal no va a llegar. Tú lo tienes que construir poco a poco, ir con las herramientas que cuentas, implementar tus estrategias, y de los errores se aprende. Pero si no das el primer paso y te caes, no te puedes parar y dar el segundo. O sea, yo creo que el éxito está construido de muchos pequeños fracasos que se fueron perfeccionando y tú lograste dar en el clavo. Como decía, no sé quién, si fue Einstein, que yo no inventé 1000 maneras de equivocarme, pero llegué al resultado final. Y no importa las maneras, o sea, no importa la cantidad de veces que te hayas equivocado, lo importante es que llegaste. Y en todo caso, si no has llegado, bueno, ya sabes cómo no llegar, ya sabes cuáles son los caminos que no debes tomar. Mira lo que dicen por acá: ustedes dos deberían venir a Orlando y yo los apoyo con el social media y la tecnología. Bueno, por ahí está Fernando. Perfecto, muchas gracias, éxito a su conferencia. Bueno, gracias, Fernando. Por ahí tengo pendiente de ver tu entrevista, le estaba diciendo a Dani. Bueno, vamos a cerrar, sí, ya, porque yo creo que el coco de Instagram nos va a cortar, pero no quiero que nos vayamos sin decirle a la gente lo que va a encontrar el 20, los otros conferencistas. Va a estar buenísimo. Sí, 20 de noviembre, es el miércoles de la semana que viene. Estamos exactamente una semana de vivir esta experiencia denominada El Vendedor Inmigrante. El propósito de esto es responder 3 preguntas fundamentales, y de ahí te vas a ir no solo con las respuestas, sino con la acción, el plan de acción para lograr esto que a lo mejor no te has podido alcanzar en este momento. Primera pregunta: ¿dónde estás parado? Basado en estadísticas reales, basado en el comportamiento americano, las estadísticas que hablan de dónde está parado un profesional, como lo que tú estás haciendo. Sí. Y si tu actividad genera un ingreso como tú esperas que, o sea, si el trabajo que estás haciendo te genera el bienestar que tú crees que te está dando. Porque, dato, aprovecho a adelantar algo importante de la conferencia. En Estados Unidos, cualquier persona que gane menos de $30 la hora es considerado un obrero. Entonces, son cosas que a veces desconocemos. Sí. Es importante conocer esa información. Ese es un punto. La segunda pregunta es el tema de hacia dónde quiero ir. Y eso es algo que no lo vas a leer en un libro, o que nosotros no te vamos a enseñar, ni Luis Cones ni los conferencistas que nos van a acompañar. Tú tienes que descubrirlo, pero te vamos a ayudar a descubrirlo. Sí. Y la tercera pregunta, entonces, ¿cómo voy a lograr eso que me he propuesto? Sí. O sea, ¿cuál es el plan de acción? Y ahí hay una pregunta que está implícita en esto, y que la vamos a llegar a ese punto y vamos a encontrar respuesta para ello, que es el por qué lo voy a hacer y sobre todo el para qué. Sí. Entonces eso va a ser la experiencia del Vendedor Inmigrante, próximo miércoles 20 de noviembre aquí en la ciudad de New York. Además estoy acompañado de un Dream Team fantástico. Voy a tener este caballero que va a ser el maestro de ceremonias. Soy famoso. Ceremonia. Y bueno, muy contento y complacido. Gracias. Qué bueno. Y van a estar otras personas también. Sí, va a estar Deyanira Martínez por República Dominicana, va a estar Ani Oliva, que le digo a Ani Oliva. Y yo también lo puse en el video, sí, por México.
Alex Valencia de México también, y de Colombia, Mauricio Hernández. Y me falta uno. Wendy Rodríguez. Claro, Guatemala, Wendy Rodríguez. Gracias de verdad, Dani. Y aparte que vamos a conocer otras culturas también, cómo han sido exitosos, cómo se han posicionado en este mercado norteamericano. La historia de ellos, que me parece lo más importante del aporte que ellos puedan dar, más allá del conocimiento que tienen y la experiencia, su historia es importante, es interesante, vale la pena conocerla, es inspiradora y con elementos muy sencillos tú te vas a dar cuenta que sí se puede y que a lo mejor lo que tú estás viviendo es una tontería si lo comparas con lo que vivieron. Sí. Y están ahí posicionados y echando para adelante. Bueno, amigos, me agradó muchísimo contar con la presencia de tantas personas por acá. Lamentamos mucho no poder haber leído todos los mensajes para estar en tu video en vivo, ¿ok? Jiménez Crisalia, ok, mi hermana está por allá desde Venezuela. Bueno, por aquí dice Jorlan Peña, nos vemos el 20. Nos vemos el 20, claro que sí, Jorlan, claro que sí, nos vemos el 20. Bueno, nos tenemos que despedir, no sin antes darle las gracias a todos ustedes. Acompáñanos el 20, entren en mi bio, tienen el link, no se pueden quedar fuera, es bien económica la inversión que van a hacer. Aparte se van a llevar una experiencia espectacular en el sentido humano, en el sentido del networking, que es importante, las relaciones que van a obtener allí con otros profesionales, otros empresarios que van a estar allí. Un mensaje, Luis, para nuestra gente. Creo que es importante que te des cuenta que si no estás trabajando en lo que quieres, o si te has cansado de trabajar en lo que quieres, tienes que tomar un rumbo diferente. Y ese rumbo lo vamos a encontrar a través de la experiencia del vendedor inmigrante, porque no es solamente la experiencia de Luis Con, es la experiencia de muchas personas que han evolucionado, han crecido de distintas nacionalidades, con distintas culturas y por supuesto bajo la maestría y ceremonia de este caballero. Vamos a pasar bien. Que admiro, respeto y quiero muchísimo. Gracias, Reinaldo, por este apoyo. Chévere, gracias por lo que haces en tus redes, gracias por todo el apoyo, por los posts que subes. Yo digo, si ya lo subo, ya Reinaldo está trabajando en la edición, porque de verdad gracias, hermano, por el apoyo que nos ha brindado, por la edición, por la música que le pone, por todo un trabajo fantástico lo que hace Reinaldo. Bueno, y eso es el cariño con el que él hace las cosas. Así que si no lo siguen aquí, vayan directo a la cuenta de Reinaldo Mojica, por favor, para que compartan y vivan esta experiencia juntos. Qué bueno. Bueno, hermano, de venezolano a venezolano, muy orgulloso de ti, de Dani, que es también otra venezolana bien emprendedora de Next Level Group. Vente por aquí, Dani, para que despida por acá, que ya se tomó toda esa botella. Dani, por aquí está Dani. Pídase, Dani. Recuerden, nos esperamos el 20 de noviembre, Queens, New York, así que no se lo pierdan. El vendedor inmigrante, chicos, aquí hay tema, bueno, para explotar, para por lo menos una experiencia maravillosa. Sí. Y bueno, vamos a seguir disfrutando del para el 2020, así que conectadísimos. Sí, gracias Dani por todo el apoyo que nos ha brindado y por esta producción tan fantástica que cada vez está creciendo más, cada vez la gente nos está preguntando. Y bueno, de esto se trata. Muy bueno. Gracias por todo el apoyo. Gracias. Bueno, por ahora, por lo pronto, señores, nos vamos. Pero esto se acabó. Un abrazo para todos. Yo no me tomé nada. Un abrazo, se les quiere. Muchísimas gracias, bendiciones. Que descansen y que tengan algo muy importante, un alegre despertar. Hasta pronto. Hasta luego, chao. Feliz noche. Un abrazo.